Entonces, vamos a comenzar, chicos. ¿Cómo estamos con los trabajos? Miro que me están mandando los trabajos, pero no todos. Hay gente que no ha mandado los trabajos. Después se cierra la página y les cuesta mandar, pues. Bien. Recuerden que la próxima semana, si no me equivoco, comenzamos los parciales. Entonces es necesario ir mandando los trabajos. ¿Oyeron? Hoy vamos a ver la ley combinada de los gases y, si nos da el tiempo, ecuación de estado de los gases ideales. Vamos a recordar. Vamos a recordar. Muchachos, silencien su micrófono, por favor. Nosotros estamos estudiando las leyes de los gases. Esas leyes de los gases estudian tres parámetros termodinámicos, que es la temperatura, la presión y el volumen. Temperatura, presión y volumen. Lo relacionan, ¿verdad? Muy bien. Pero miramos tres leyes que cada una solo estudió dos de estos parámetros, tomando en cuenta que el otro queda constante. Por ejemplo, vamos a recordar Boyle. El señor Boyle estudió ¿cuál relación? La relación que hay entre el volumen con la presión, tomando en cuenta en su ley que la temperatura, ¿cómo queda? Constante. Es decir, de los tres parámetros, él estudió la relación entre el volumen y presión, tomando en cuenta que la temperatura queda constante. Y él dijo que aquí va a haber una proporción a la inversa. Si el volumen de un gas aumenta, su presión disminuye. Eso nos dijo Mr. Boyle. Pero después, Mr. Charles, ¿qué dijo el Mr. Charles? Charles miró la proporción o estudió la relación que hay entre el volumen y ¿quién? Y la temperatura, ¿ves? Volumen, temperatura. El tercer parámetro, que es la presión, quedó constante para él. ¿Y qué dijo él? Que aquí hay una proporción directa. Si el volumen de un gas sube, su temperatura también sube. Proporción directa. Y finalmente, el señor Gay-Lussac, ¿qué dijo este señor? Estudió, ¿qué relación estudió? ¿Quién me contesta? ¿Qué relación? ¿Entre quién y quién? De los tres parámetros. La presión de un volumen fijo de un gas. ¿Con quién? ¿Comparó la presión con quién? ¿Con cuál otro parámetro? ¿Ah? Con la temperatura. Con la temperatura. Relación presión-temperatura. ¿Cómo quedó el volumen? Constante. Entonces él dijo que hay una proporción directa también. Si la presión aumenta, la temperatura también aumenta. Todo eso ustedes ya lo manejan. Ya hicimos ejercicio, deben dominar. Ahora, hoy, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a combinar los tres. Vamos a combinar todo. Que es la ley combinada. La ley combinada. Y después vamos a ver esta segunda parte. ¿Ok? Es decir, que vamos a combinar todo eso. Y entonces, la ley combinada, ¿qué nos va a decir? Esta ley, ¿verdad? Les voy a compartir la pantalla, la parte teórica. Esperen un segundito. Yo lo voy a compartir la pantalla aquí. Ahí lo tenía listo, a ver qué se dice. Pero aquí está, vamos a ver. Entonces ahí tenemos. ¿Lo miran, muchachos? Sí, profesor. ¿Qué dice? Anderson, léalo. Anderson, lea, ¿qué dice? Ley combinada de los gases. ¿Correcto? Para una masa determinada de cualquier gas, se cumple que el producto de la presión por el volumen dividido entre el valor de la temperatura es constante. Correcto. Y será en la fórmula. Es decir, ahí tenemos la fórmula. La presión por el volumen entre la temperatura es una constante.
Y ahí tenemos esta ley, que para una masa de un gas siempre se va a cumplir que al multiplicar la presión por el volumen entre su temperatura va a ser una constante. Va a ser una constante. Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos ahí, que la presión por el volumen es una constante. Ahí, presión por volumen entre la temperatura es una constante. Ahora bien, todo el gas tiene dos estados, ¿no? El estado inicial y el estado final. Lógicamente, el estado inicial va a tener la presión 1, volumen 1, temperatura 1, o de 1. Volumen 1, temperatura 1. Y el estado final va a tener la presión 2, volumen 2 y temperatura 2. Tomando en cuenta esa expresión que está aquí, si yo tengo que el volumen 1, ¿verdad? Voy a multiplicar por la presión 1, eso va a ser igual, el dividir entre temperatura 1, va a ser igual al segundo estado, que es volumen 2 por la presión 2 entre la temperatura 2. Y eso que tengo aquí, muchachos, es la expresión matemática ¿de qué? De la ley combinada de los gases. Es decir, la ley combinada de los gases va a ser el producto del volumen inicial por la presión inicial entre la temperatura inicial. Y el otro miembro de la ecuación va a tener volumen final, presión final entre la temperatura. Es lo que tenemos acá. Les voy a compartir la pantalla rapidito. Es lo que tenemos acá. Miren ahí en la pantalla. Aquí, esta parte aquí. Sí, profesor. Estoy señalando con el cursor. Se mira la pantalla, ¿verdad? Esa es la ecuación matemática del estado o de la ley combinada de los gases, ¿verdad? La ley combinada de los gases. Bien. Vamos entonces a ver un ejercicio sobre eso. ¿Alguna pregunta ahí, muchachos? Yo, profesor, ¿qué Dime. significa la K? ¿Qué significa la K? La constante. Ok. Es la constante. Oí. La K es la constante. ¿Otra pregunta, muchachos? Es decir, dicho en otras palabras, Javier fue el que preguntó, ¿verdad? Javier, ¿no? Profe, entonces en esta ley combinada de los gases, la constante se va a representar por la K. Sí. O sea, la constante es una incógnita. Les voy a explicar por otras palabras. Que siempre que tú multiplicas la presión, el volumen, dividido entre la temperatura, el valor va a ser igual siempre. Por tanto, se simboliza con una K, que es una constante. ¿Me explico? Sí, el porque valor no va a en el cambiar. pasado la constante se le ponía en un interrogante, ¿no? Sí. No, aquí se puede poner una K. Ah, ok. Ok. Entonces. Ok, pero si le ponemos una interrogante, igual no. No cambia nada. Okay. ¿Quién preguntó? Franklin. ¿Cómo se llama este? Ok. ¿Cómo dice, profe? ¿Quién hizo la pregunta? Franklin fue, ¿verdad? No, la pregunta la hice yo y Freddy. Araceli, yo sé, el Araceli. Después el varón, ¿quién fue el varón? Freddy. Freddy. Bueno. A ver, pues, agarren sus celulares. Vamos, tomen sus celulares. ¿Ya? Sí. Copien eso que está, tomen foto a eso que está ahí, rapidito en la pantalla. Pantalla completa puse. Vamos. Ya, profe. La vamos a ocupar el ejercicio. Y ahora esto, vamos. Esto que está ahí, ejercicio 1. Este ejercicio. ¿Estamos ahí? ¿Puedo quitar ya? Sí, quítalo, profe. Bueno. Sí.
Ok. Entonces, este es el primer ejercicio que vamos a ver, en que se aplica la ley combinada. Dice que una masa de un gas ocupa un volumen de 2.5 litros. ¿Esto qué es? Volumen inicial, 2.5 litros. ¿Qué más nos dice? A una temperatura de ¿cuánto? De 12 grados Celsius, ¿verdad? Y a presión inicial de ¿cuánto? ¿Qué dice ahí? Y a 2 atmósferas de presión. 2 atmósferas de presión. Correcto. Esas son las condiciones iniciales. Después dice, ¿cuál es el volumen? Por lo tanto pide V2. Volumen 2, ese es lo que nos pide, ¿verdad? Si la temperatura aumenta, ¿cuánto? Temperatura, 38 grados. 38 grados Sobre Celsius. 38. Esa es la temperatura 2. ¿Perdón? ¿Repita? Esa es la temperatura 2. Sí, temperatura 2. Profe, ahí no se le pone temperatura 2. Por eso, ya la vamos a poner, tranquilo. ¿Cómo no? Temperatura 2. La Ok. presión se incrementa hasta 2.5 átomos. Entonces esa es la Esa es presión la presión 2. 2. ¿2.5 qué? Atmósfera. Átomos. Atmósfera. Atmósfera. Recuerde, atmósfera. Ese es el problema que tenemos. Son las condiciones iniciales y condiciones finales. ¿Cómo vamos a resolver? ¿Cuál es la ecuación? La ecuación de estado de gas ideal. ¿Qué dice ecuación? Volumen 1, ¿qué más? Por presión 1 entre temperatura 1 es igual volumen 2 por presión 2 entre temperatura 2. De aquí vamos a ver qué es lo que tengo yo. Temperatura 1, tengo. Presión 1, tengo. Volumen 2 es lo que no tengo. Esto es lo que me pide. Correcto. Volumen 1, tengo. Sí, tiene. Temperatura 2, tengo. Y presión 2, tengo. Es decir, voy a despejar, ¿qué cosa? V. Volumen 2. Volumen 2. ¿Qué me dice cómo es despeja ahí? ¿Cómo va a ser? ¿Qué me dice? ¿Qué igual V2? Vamos. No todos de un solo, uno de cada vez. Ok. Uno de cada vez. Presión 1. Ok, A ver, Araceli primero, después Presión 1 y velocidad 1. aquí no hay Volumen velocidad, aquí hay Del volumen. volumen, profe. Ajá. Presión 1 sobre volumen, presión 1, volumen 1 sobre... ¿Sobre qué? ¿No? ¿Otro ahí? ¿Otro? A ver, Anderson. La temperatura sobre el volumen, sobre la presión, profe. Mire, muchachos, eso que está aquí es ¿Puedo lo mismo que opinar? yo tuviera. Mire, ponga atención acá. Voy a hacer aquí es como que yo tuviera así, mire. X entre A igual a Y entre Z. Profe, ¿Sí? Si yo quiero Se despejar cruza. A, va a ser igual a ¿qué? Estos dos. Multiplico entre, mire, profe, A por Z entre X. Es lo mismo. Despejamos V2, ¿cómo sería? profe. ¿Sí? Profesor Tavares, temperatura 2 por presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 por Pero presión 2. despacio. ¿Cómo? Disculpe. Temperatura 2 por presión 1 por volumen 1 Ajá. sobre temperatura 1 por presión 2 es igual al volumen 2 a encontrar. Correcto. Muy bien, muy bien. Este Guillo que habló, perdón, no tengo activado aquí la opción de ver. ¿Quién activó? ¿Quién habló? El peludo. Bueno, entonces vamos a ver. Fíjense bien, si usted no puede hacer esto, fíjense. ¿Qué operación matemática? Yo necesito despejar esto que está acá. ¿Qué operación matemática hay acá? Multiplicación, automáticamente. Multiplicación. Entonces pasa a dividir. La presión 2 va a dividir, muchachos. ¿Se fijan? Correcto. Entonces, los demás términos van a funcionar como esta operación aquí. Yo voy a tener
volumen, este término. Volumen 1, presión 1, temperatura 1. Este término queda intacto. Queda intacto. Y ahora aquí tenemos que la temperatura 2, aquí está dividiendo, pasa ahora a multiplicar. Entonces, ese va a ser el despeje. ¿Me explico? Es decir, ese término queda igual. Volumen 1, presión 1, entre temperatura 1. Queda igual ese término. ¿Qué va a cambiar acá? Fijémonos. Tengo acá una multiplicación, pasa a dividir. Y este que está a dividir pasa a multiplicar. Ya. Ese es todo. Reglas sencillas matemáticas, ¿verdad? Correcto. Ahora bien, hay que tomar en cuenta algo para este ejercicio. Que yo tengo la temperatura en cuál escala. ¿En cuál escala, muchachos? Grado centígrado. Y debo trabajar obligatorio en cuál escala. En Fahrenheit. No. En la Kelvin. Kelvin. Recuerden que la temperatura, habíamos dicho, obligatoria en grados Kelvin. Pero eso es muy sencillo, ¿verdad? Para convertir, recuerden que la temperatura Kelvin es igual a la temperatura Celsius más 273. Entonces, simplemente a este le vamos a sumar 273 y a este también. ¿Verdad? Que nos va a dar, el primer caso nos da 285 grados Kelvin. En el segundo caso nos da ¿cuánto? Nos va a dar, ¿cuánto nos da el tercer caso aquí sumado? 311 aquí. 311 grados Kelvin. Entonces ahora va a despejar. Volumen 2 va a ser igual a ¿qué? Vamos a poner sus valores respectivos. Volumen 2 va a ser igual al volumen 1. ¿Cuánto es? 2.5 litros. 2.5 litros. Por presión 1. Busquemos presión 1. ¿Cuánto es? 2 átomos. atmósfera. Ay, siempre me confundo, profe. Por la temperatura 2. ¿Cuánto es la temperatura 2? 311 grados Kelvin. 311 grados Kelvin. ¿Entre qué cosa? Presión 2. ¿Cuánto es? 2.5 atmósfera por temperatura 1. ¿Cuánto es? Temperatura 1. 285 grados Kelvin. Vamos a tachar los que son iguales, chicos. Atmósfera y atmósfera. Grado Kelvin y grados Kelvin. ¿Y qué nos va a quedar? Litros. Con tal de que el volumen 2 nos va a dar ¿cuánto? Hay calculadora, vamos. Calculadora. 2,18 litros. Alguien está hablando ahí. ¿Quién es el que tiene el micrófono y está una sola hablando? 2,18 litros, profe. Araceli, ¿será tu micrófono? Apagué. Bueno, calculadora, ¿cuánto da eso? 2 litros, 2,18 litros. Dice, vamos a ver, yo aquí lo tengo resuelto, correcto, nos da 2.18 litros. Esa es la respuesta. Esa es la famosa ecuación o ley combinada de los gases, ¿verdad? Ley combinada. Ese es el volumen del gas, profesor. Ese es el volumen. La pregunta, si ustedes van al problema, el problema dice, una masa gaseosa ocupa un volumen de 2.5 litros a 12 grados y 2 atmósferas de presión. ¿Cuál es el volumen del gas? Entonces la respuesta es esa. El volumen del gas va a ser 2.18 litros. Aquí. Sería 2.18 litros. Esa es la respuesta. ¿Estamos ahí? Bien. Ok. Eso es lo que se llama la ley combinada. Ahora, les voy a compartir la pantalla de la segunda parte. Miren ahí.
Araceli, ¿qué tenemos ahí? Lea, ¿qué dice? Ecuación de estados de gases ideales. Ajá, después, ¿qué tenemos? Presión, volumen, igual a no sé qué es lo otro. ¿Quién sabe qué es lo otro? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice qué es lo otro? ¿Mm? ¿Qué es lo otro? ¿Mm? ¿Qué es lo otro? ¿Quién me dice? Nadie me dice. A ver, este niño que dio la respuesta, ¿cómo es que se llama? La temperatura. No, el que dio la respuesta, ¿cómo se llama este? La temperatura. No es la N. Donald. Donaldo, ¿qué cosa es la N? Esta N. Perdón, profe. ¿La N qué es? La N. N. Son moles. ¿Perdón? Los moles. Número de moles. La N son moles de gas, profesor. Moles Correcto. de gas. R, Entonces, constante universal de los gases tenemos- ideales, y T, temperatura absoluta. Ok, muchas gracias. Tenemos la ecuación de estado de gas iniciales. Esa ecuación de estado, fíjense bien, nos habla de la presión, el volumen, la temperatura. Ya ustedes conocen la presión, volumen y temperatura. Son los tres estados termodinámicos de los gases que hemos estado estudiando. ¿Qué es lo nuevo aquí? Lo nuevo. La N, número de moles. Y la R, ¿qué será esa R? ¿Quién me dice? ¿Qué es la R? Constante Es la universal constante de- universal, profesor, de gases, dice. ¿Dónde sale? Constante universal de los gases. ¿Dónde sale? ¿Mm? ¿Mm? Es decir, Yo no sé qué es eso, profe. vamos a ver, ya les voy a explicar a Araceli. Vamos a ver. Tenemos que esa se llama ecuación de estado de los gases ideales. Y en esa ecuación de estado relacionamos dos cosas nuevas. Lo primero es el número de moles. Además de la presión, volumen y temperatura, estamos relacionando el número de moles. Entonces, si yo despejo la R, vamos a ver, la R va a ser igual a este valor, R. 0.082, profesor. Pero vamos a ver dónde se saca. Esa es una constante. Vamos a Ujú. ver. Vamos a despejar. Va a ser igual a qué? Presión por volumen entre qué cosa? Entre N por T. Despejamos de aquí este, R. Despejamos R. Es igual a la presión por el volumen entre NT. Entonces vamos a reemplazar los valores. Vamos a ver. Pongo atención. Para un gas siempre se va a cumplir lo siguiente. Un gas ideal siempre se va a cumplir lo siguiente. Fíjense bien. La presión en condiciones normales, cualquier gas vale una atmósfera. El volumen de un gas en condiciones normales son 22.4 litros. Es decir, les voy a decir otras palabras. Cualquier gas, sea oxígeno, hidrógeno, helio, cualquier sustancia gaseosa, ¿verdad? Siempre el volumen ideal que tiene el número de átomos, la N, va a equivaler a 22.4 litros. 22.4 litros. Después, abajo tenemos número de mol, es un mol por la temperatura. ¿Cuánto es la temperatura ideal? El SEM internacional. 273 grados. ¿Qué cosa? Kelvin. Kelvin. Si usted hace esa operación matemática, le va a dar que R vale ¿cuánto? La cifra que alguien ahí mencionó. 0.082.
0.082. Este. Átomo. 0.082. ¿En qué se va a medir? ¿En cuál va a ser la unidad de medida? Miremos. ¿Qué tengo arriba? Atmósferas. ¿Por qué cosa? Litro. Por litro. ¿Entre qué cosa? Mol por grados Kelvin. Esa es la unidad de medida de R. Es decir, R va a ser una constante para cualquier gas. Llámese como llámese. Llámese como llámese. R va a ser una constante para cualquier gas. Chúfeme, la batería se le va a apagar. Para cualquier gas. Entonces, ¿cuánto vale R? 0.082. 0.082. La unidad de medida. Atmósfera. Atmósfera por litro entre mol por grados Kelvin. Como decir, qué sé yo, como decir, por ejemplo, la velocidad, kilómetros por hora, metros segundo. R se mide en esto que está aquí. Y el valor siempre va a ser 0.082. Siempre va a llevar, ¿verdad? Eso. Obligatorio. Atmósfera por litro. Entre mol Obligatorio. por grados Kelvin. Eso es obligatorio. Es como que yo te diga la velocidad de un carro, te digo, velocidad 80. Y ahí, pero no sé si 80 millas, 80 kilómetros. Tengo que ponerle la unidad de medida. Te digo, 80 millas por hora. 80 kilómetros por hora. ¿Me explico? Igual pasa con la ecuación de estado de gas ideales. Entonces, dicho esto, vamos a ver un ejercicio. Vamos a ver un ejercicio. Voy a compartir la pantalla aquí, un ejercicio. Ya saben que ustedes qué es lo que van a hacer con ese ejercicio ahorita. ¿Qué Hacerlo van a hacer? nosotros. ¿Ah? Hacerlo nosotros, no. No, ahorita, ¿qué van a hacer? Tomen la foto. Rapidito. Una captura. ¿Ah? Una captura. Una captura. Pues sí, del ejercicio. No, tomarle una foto y la mandas a sacar en grande. No, Ya de tarde. a vos te va a tomar una foto. Ya. Bueno, ya muchachos. Para Que dejar de llorón, y le gusta compartir. estar hablando. Vamos a resolverlo. Bueno, vamos a ver si nos da el tiempo, pues, muchachos. A ver, pues. Tiene que darnos el tiempo. Vamos a resolver este ejercicio. Entonces, ¿qué dice? Dice, calcula qué cosa. ¿Qué nos pide que calculemos, El muchachos? número de moles N, número de moles. ¿Qué más nos dice? de un gas que se encuentra Dale, en un dale. recipiente cerrado de 2 litros, Es el volumen, 2 litros. ¿Qué más? sometido a una temperatura de, y de ahí ya no pude copiar. A una presión no es. Presión. Ajá, una presión de 2.3 Ujú. ¿Qué más? atmósfera a 25 grados centígrados. ¿Y la temperatura cuánto es? 25 grados centígrados. Ahí está. Son las condiciones que tenemos. Lo primero que vamos a hacer, esa temperatura, hay que transformarla en ¿qué cosa? Kelvin. Entonces le sumamos ¿cuánto? 273. ¿Y eso da cuánto? Eso da 298 Kelvin. 290. Correcto. 290. Muy bien. Entonces, vamos a aplicar la ecuación de estado de gas ideales. ¿Qué dice esa ecuación? La Profe, no se presión- ve lo de arriba de la pizarra. ¿Ahora ahí? No hay nada. ¿Ahí? Espérame que... Número de me- moles, volumen, todo. ¿Se mira ahora bien? Sí, ahí está bien. Entonces, la presión por volumen es igual a ¿qué? N por RT. Número de moles, RT. Yo quiero esto. Vamos a despejar N. N va a ser igual a ¿qué? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Vamos. N igual a ¿qué? Ay, que se quitó. ¿Entre qué? RT. Qué barbaridad, muchachos. Eso está sencillo. Y ahora vamos a reemplazar los respectivos valores. Vamos a ver. N va a ser igual a qué? Presión. ¿Cuánto es la presión? 2.3 atmósfera.
por volumen. ¿Cuánto es el volumen? 2 litros. Entre. Tenemos la constante. La constante vamos a poner aquí, ya ustedes saben que es 0.082. ¿En qué se mide? Unidad de medida. Atmósfera por litro. Atmósfera por litro. ¿Entre quién? Entre mol por mol. grados Kelvin. Mol, grados Kelvin. Correcto. Vamos a poner aquí todo esto. 0.082 en atmósfera por litro entre mol por grados Kelvin por ¿qué cosa? Temperatura. ¿Cuánto es la temperatura? 298 grados Kelvin. Entonces lo que son iguales tachamos. Vamos a ver. Atmósfera con atmósfera. ¿Captamos ahí, muchachos? Litro con litro. ¿Verdad? Grados Kelvin con grados Kelvin. ¿Qué nos queda? Mol. La N se mide en mol. De tal modo que N va a ser igual a ¿cuánto? Donaldo, calculadora. Donaldo, calculadora. Ya vamos. O cualquiera ahí, vamos. ¿Cuánto me dicen? ¿Cuánto les da N? ¿El valor de N, chicos? Cero punto 18. 0.18. 18. Correcto. 0.18. ¿Qué cosa? ¿Unidad de medida? Mol. Átomo, No. atmósfera. Mol, profe, Ninguna mol. atmósfera. Mol. 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 ¿Por qué? Porque Porque ya Que fue el único que no se quedó despejado. eliminamos O todo. sea, fue el único Despejado que no, quedó eliminamos. despejado. Entonces, Anulado. como él quedó, va a ser. El número de moles se mide en mol casualmente. Es decir, que la respuesta aquí tenemos 0.18 mol. Correcto. 0.18 moles. ¿Alguna pregunta? Todas, profe. Todas. Le vamos a dejar varios ejercicios de ese para que lo vayan, para que lo resuelvan de manera individual. Bueno, Ay, esta clase me lleva el pelo. ay, así es, así es. Y eso que no estoy poniendo todo. Vamos a ver quiénes están aquí. Ahorita tengo a cuántos. 1, 2, 3, 4. Tenemos 7 con 8. No, tiene más. Ah, tenemos a 10. Está Freddy, Anderson, Tania, Arelis, Araceli, Donaldo, Juliet, Yesenia y Noelia. Las de Sabatino solo está la Noelia. Los demás no están. Hola Noelia, ¿cómo estás? Noelia. Hola, profe, ¿cómo está? Te miro bien calladita, no estás participando, hay que participar. No, profesor, lo que pasa es que estoy poniendo bien bastante atención porque tengo dificultad. Ah, bueno. Ok, pues. Entonces, ese tipo de ejercicios es de la ley combinada. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer la próxima sesión de clase? Profesor. ¿Sí, Freddy? No, le iba a decir de que ya van a ser las 11:40 y se va a terminar la clase. Bueno, cuando termina, pues, mismo termina, pues. Faltan, según aquí tengo proyectado, faltan 2 minutos. Aquí me va dando el tiempo. Tranquilo, si se corta, se corta. Oíme, óigame. El ¿Qué que se vamos quiera a- salir, que se salga. ¿Perdón? El que se quiera salir, que se salga. Bueno, ok, tranquilos. A ver, muchachos, la próxima sesión, esta clase yo lo voy a subir, voy a dejar ahí unas tareas que van a hacer ustedes. La próxima sesión de clases, ejercicios. Yo voy a resolver aquí ejercicios solo de esto, para afianzar. Porque el próximo domingo sería el examen número 1, primer parcial. Ya. ¿Explico? De hoy en 15. ¿Perdón?
De hoy en 15. Sí. El próximo domingo es para la primera y tercera hora. Y después el segundo y cuarta, ¿verdad? Profe, pero usted no es la tercera hora. Eso estoy viendo, es la tercera. Perdemos De la que ver tercera, profesor. una sesión para repasar todo eso. Y después hacer el examen, ¿verdad? Entonces, esta conferencia lo voy a subir grabada a la página para que ustedes miren. Y después voy a subir algunos ejercicios acumulativos. No dejen de mandar los trabajos. Esa es parte del acumulado. ¿Me explico? Porque si no mandan los trabajos no pueden tener el acumulado. Bien. ¿Alguna inquietud más? ¿Alguna pregunta? No, todo bien, profesor. Para ir terminando. Bueno, entonces la asistencia están todos del dominical. Abatido solo está uno. Bueno, ok, pues. Entonces, para terminar, pongo ahí las cámaras, los quiero ver para que salga la grabación, que están todos ahí, que no es Anderson, Franny, ahí está, Donaldo, Araceli, ¿Y ese? Juliet, Moto de 5, ¿quién es? Areli, No, Lester. Yesenia y la Noelia. Ok, muchachos, le agradezco mucho por su participación. Ya sabe, el próximo domingo a la misma hora, mismo canal, ¿oyeron? Ok. Ok, profesor. Ok, gracias, profesor. Se cuidan, pues. No anda mucho en las Soy yo, calles. profe, Profe, mire. cuídese. No beban Igual. mucho. No, Bye, veo. pues. No vayan a Santo Domingo. Está peluda esta clase.